Introducción. En un país frecuentemente considerado símbolo de justicia, igualdad y derechos humanos, Suecia, a veces ocurren hechos que sacuden esa imagen idealizada y la enfrentan con una realidad más compleja y dolorosa. Esta es una historia real que nos enfrenta a uno de esos momentos sombríos, un instante en el que el poder, en lugar de proteger, se convierte en instrumento de humillación. La historia de Jamal al-Karim en Norrköping no es solo la historia de un migrante víctima de la violencia policial. Es un espejo que refleja una problemática mucho más profunda que afecta a muchas sociedades modernas: la discriminación silenciosa, el abuso de poder y la creciente desconfianza entre la ciudadanía y las instituciones encargadas de protegerla. Todo comenzó una noche tranquila, a raíz de una queja menor. Nadie podía prever que esa noche terminaría con un hombre esposado, rociado con gas pimienta mientras ya estaba reducido, y con un policía que posteriormente sería condenado por uso excesivo de la fuerza. Pero lo que trasciende más allá de los hechos puntuales es la pregunta que esta historia nos plantea. Si la víctima hubiera sido blanca y sueca, ¿habría recibido el mismo trato? Este relato no busca simplemente exponer una injusticia, sino despertar la conciencia. Es una invitación a reflexionar, a observar más allá de las apariencias, y a cuestionar el verdadero estado de nuestros sistemas democráticos, incluso en los países que presumen de ser los más avanzados. Porque la justicia no debería tener color, ni idioma, ni nacionalidad. Pero cuando esos factores influyen en cómo se ejerce la ley, es responsabilidad de todos, como ciudadanos, como seres humanos, exigir respuestas, reparación y un cambio real. Capítulo 1. El comienzo de una noche ordinaria, el final de una confianza. Norrköping, una tranquila ciudad sueca conocida por su historia industrial y su paisaje pacífico, fue escenario de un episodio que cambiaría la percepción de muchos sobre la policía, la justicia y el tratamiento hacia los migrantes. Era una noche de primavera del año 2021. El aire estaba templado, los árboles comenzaban a mostrar el verdor de la nueva estación, y las calles estaban sumidas en una calma habitual. En un pequeño apartamento del barrio residencial, Jamal al-Karim, un hombre migrante, discreto y sin antecedentes, pasaba una velada sencilla escuchando música en su casa. Jamal, según los testimonios posteriores, era una persona tranquila, de trato amable, y que raramente causaba molestias. Pero esa noche, lo que parecía un gesto inocente y cotidiano, disfrutar de música en su propio hogar, se transformaría en el inicio de una pesadilla. Una vecina, molesta por el volumen de la música, decidió llamar a la policía. No hubo gritos, ni violencia, ni altercados. Simplemente, una queja por ruido. En la mayoría de las ciudades del mundo, esto se resuelve con una advertencia o, en casos más serios, una pequeña multa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación sorprendió incluso a quienes están acostumbrados a ver abusos policiales. Pocos minutos después, patrullas de la policía sueca se presentaron frente al edificio. Entre los agentes estaba el oficial identificado posteriormente como LN, quien, según las investigaciones, ya tenía antecedentes de conducta cuestionable. Tocaron la puerta del apartamento de Jamal. Él, sin saber que su noche tranquila estaba a punto de convertirse en noticia nacional, abrió la puerta sin resistencia. No había gritos. No había armas. No había amenaza. De acuerdo con los reportes judiciales, Jamal cooperó desde el primer instante. No opuso resistencia. Respondió a las preguntas con calma. Sin embargo, el oficial LN, de forma repentina y sin razón aparente, le pidió que pusiera las manos detrás de la espalda. Lo esposó, y en cuestión de segundos, lo hizo sentarse en el suelo del pasillo,
frente a la mirada atónita de vecinos que, al escuchar movimiento, habían comenzado a observar desde sus ventanas. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de los testigos. Jamal, ya esposado, sin posibilidad de defenderse, recibió un fuerte rocío de gas pimienta directamente en el rostro, a quemarropa, por parte del mismo oficial. No hubo advertencia. No hubo provocación. No hubo necesidad. Solo un acto de violencia gratuita. Una testigo que presenció la escena desde su ventana relató. Él no se movía, no decía nada agresivo. Solo estaba allí, sentado. Y de pronto el policía le roció algo en la cara. Fue cruel, fue completamente innecesario. Los gritos desgarradores de Jamal rompieron el silencio de la noche. El ardor del gas, la confusión, el miedo. Nada podía justificar aquel uso desproporcionado de la fuerza. Lo más alarmante es que todo ocurrió mientras Jamal tenía las manos atadas. No representaba ningún peligro. Este acto, más allá de una simple intervención policial, representó un punto de quiebre. En Suecia, país donde se presume que las fuerzas del orden actúan con imparcialidad y respeto por los derechos humanos, el caso de Jamal se convirtió en un símbolo de algo más profundo, la erosión de la confianza pública en las instituciones encargadas de protegerlos. Las imágenes y relatos de aquella noche se difundieron rápidamente por medios locales. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a exigir explicaciones. ¿Por qué se usó gas pimienta contra un hombre ya reducido y sin resistencia? ¿Qué motivó esa agresión? Para muchos, la respuesta estaba clara: el prejuicio racial. En una sociedad donde los discursos de igualdad a menudo contrastan con las prácticas cotidianas, este tipo de casos se convierten en ventanas hacia una realidad incómoda. Jamal no fue arrestado por un delito grave. No portaba armas. No gritaba. Era un hombre con raíces extranjeras, en su casa, escuchando música. Y sin embargo, fue tratado como un criminal peligroso. Aquel episodio no solo dejó marcas físicas en Jamal, sino también una herida profunda en la confianza de muchas comunidades migrantes que, a partir de esa noche, comenzaron a preguntarse si realmente podían sentirse seguras, incluso en sus propios hogares. Capítulo 2. Mentira en el informe, verdad en la cámara. Tras la conmoción causada por los hechos ocurridos aquella noche en Norrköping, la atención pública y mediática se centró en la investigación que debía esclarecer la verdad. La policía inició una investigación interna sobre la conducta del oficial LN, responsable del uso de la fuerza contra Jamal al-Karim. En su informe oficial, el agente LN describió la situación de una forma que justificaba su accionar. Según su relato, Jamal había mostrado una resistencia física intensa y, en consecuencia, el uso del gas pimienta se habría hecho necesario para mantener el control y garantizar la seguridad de los oficiales involucrados. Esta versión, que podría parecer razonable en un primer momento, buscaba pintar a Jamal como una amenaza, un agresor que obligó a los agentes a responder con fuerza. Sin embargo, la realidad pronto comenzó a salir a la luz gracias a pruebas concretas que ponían en duda la veracidad del informe oficial. En primer lugar, las imágenes captadas por cámaras de vigilancia instaladas en el edificio y la grabación de un vídeo realizada con el teléfono móvil por uno de los vecinos demostraron un panorama muy distinto. En el vídeo, se ve claramente a Jamal sentado en el suelo, esposado, sin mostrar ningún gesto de agresividad o intento de resistencia. Su postura es completamente tranquila, casi pasiva. No hay movimientos bruscos ni acciones que pudieran justificar un uso de fuerza tan desmedido como el que aplicó el oficial LN.
Este vídeo se convirtió en una pieza clave para la investigación, pues desmentía punto por punto la versión del policía. Las imágenes eran tan evidentes que cualquier intento de justificar el uso del gas pimienta parecía, ante la opinión pública, una mentira descarada. El caso fue entonces remitido a la Oficina de Inspección Policial Independiente, un organismo encargado de investigar de manera imparcial las acciones de las fuerzas del orden en Suecia. No solo analizaron cuidadosamente el material audiovisual, sino que también entrevistaron a varios testigos presenciales para obtener una visión completa de los hechos. Uno de los testigos relató con claridad lo ocurrido. El oficial simplemente lo miró y, sin razón alguna, le roció el gas pimienta. Jamal solo decía, «Yo no hice nada». No había provocación ni resistencia. Este testimonio, junto con otros, reforzó la idea de que el comportamiento del oficial no solo fue inapropiado, sino ilegal y abusivo. Finalmente, el informe oficial de la Oficina de Inspección Policial concluyó que el agente LN no solo hizo un uso excesivo de la fuerza, sino que además fabricó una versión falsa de los hechos en su reporte para encubrir lo sucedido. Esta acción fue calificada como abuso de poder y falsificación de un informe oficial, delitos graves bajo la legislación sueca. Según las leyes de Suecia, estos cargos pueden acarrear sanciones severas, que incluyen desde la suspensión temporal o definitiva del oficial hasta penas de prisión, dependiendo de la gravedad del caso y las consecuencias para la víctima. Este episodio no solo puso en entredicho la integridad de un agente individual, sino que también abrió un debate más amplio sobre la transparencia, la rendición de cuentas y la relación entre las fuerzas policiales y las comunidades migrantes en Suecia. La mentira en el informe policial generó una profunda desconfianza, y muchas voces comenzaron a exigir reformas y mecanismos más estrictos para evitar que casos similares se repitieran. Para Jamal al-Karim, esta fase fue especialmente dolorosa. No solo había sufrido violencia física injustificada, sino que tuvo que enfrentarse a una segunda agresión, esta vez institucional, cuando la versión oficial intentó distorsionar su realidad y justificar lo injustificable. El caso de Jamal se convirtió así en un símbolo de lucha contra la injusticia y un llamado a la vigilancia constante para que la verdad prevalezca, incluso cuando quienes tienen el poder intentan esconderla. Capítulo 3. Tribunal, condena y la herida de la confianza. Tras el escándalo generado por el uso desmedido de la fuerza contra Jamal al-Karim y la posterior revelación de la falsedad en el informe policial, el caso llegó finalmente al Tribunal Regional de Norrköping, un proceso que fue seguido con gran atención por la sociedad sueca y los medios de comunicación. En la sala del tribunal, el ambiente era tenso y cargado de expectativas. El abogado defensor de Jamal tomó la palabra con una firmeza que reflejaba no solo la indignación por lo sucedido, sino también un profundo compromiso con la justicia. Dirigiéndose al juez y a los presentes, pronunció un alegato contundente. Este caso no trata solo sobre el uso de un spray de pimienta. Se trata de la humillación de un ser humano, del abuso de poder y de la destrucción de la confianza pública. Estas palabras resonaron en la sala, poniendo en el centro del juicio una cuestión fundamental que iba más allá del incidente específico, la relación entre el Estado, sus agentes y los ciudadanos a quienes deben proteger. Durante las audiencias, se presentaron todas las pruebas acumuladas. El vídeo grabado por un vecino, que mostraba la calma y pasividad de Jamal durante el momento en que fue rociado con gas pimienta, fue un elemento clave. Además, los testimonios de los testigos oculares reafirmaron la falta de justificación para la violencia ejercida por el oficial LN. El análisis forense del informe policial, que resultó ser falso, reforzó aún más la acusación.
La manipulación de los hechos por parte del oficial para encubrir su abuso fue considerada una violación grave de la confianza pública y de las normas legales que regulan la conducta de los funcionarios públicos. Después de una deliberación exhaustiva, el juez dictó sentencia. El oficial LN fue declarado culpable de abuso de autoridad y de falsificación de informe oficial, dos delitos que, según la legislación sueca, representan faltas serias en el desempeño del deber. La condena consistió en una suspensión de 6 meses del servicio policial, una multa económica significativa y la obligación de participar en cursos de formación obligatorios sobre derechos humanos y uso adecuado de la fuerza. Aunque para muchos activistas y defensores de los derechos civiles esta sanción fue considerada insuficiente, el fallo representó una señal clara de que la justicia sueca estaba dispuesta a castigar el mal comportamiento dentro de sus propias filas. Sin embargo, el caso dejó una marca profunda en la sociedad. En un país que se enorgullece de su democracia, respeto a la ley y defensa de los derechos humanos, este incidente fue percibido como una herida abierta en la confianza pública hacia las fuerzas del orden. Los medios nacionales, entre ellos los reconocidos periódicos Expressen y la cadena pública SVT Nyheter, dieron amplia cobertura al proceso judicial, generando un intenso debate público. Las discusiones giraron en torno a la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de supervisión policial, evitar la discriminación racial y garantizar que los abusos de poder no queden impunes. Muchas voces exigieron reformas estructurales para prevenir que hechos similares se repitan en el futuro. Por su parte, Jamal al-Karim, quien sufrió no solo daños físicos sino también un profundo trauma psicológico y ansiedad crónica tras la agresión, ofreció una entrevista conmovedora. En ella expresó su pérdida de confianza hacia la policía y la justicia. Después de esto, ya no confío en la policía. Pero espero que este caso sirva de lección para otros. Quizás, por una vez, alguien tenga que rendir cuentas. Sus palabras reflejan no solo el dolor personal, sino también una esperanza resignada de que la verdad y la justicia puedan prevalecer en un sistema que, muchas veces, parece proteger a los poderosos en lugar de a los ciudadanos. Este capítulo finaliza con una reflexión profunda sobre las consecuencias de la violencia institucional y la necesidad de mantener viva la vigilancia social para que los derechos humanos sean respetados en todo momento, especialmente para los grupos vulnerables como los migrantes. El juicio y la condena, aunque incompletos para algunos, marcaron un punto de inflexión. Sin embargo, la herida en la confianza colectiva permanece abierta, recordándonos que la lucha por la justicia y la igualdad es constante y que cada caso como el de Jamal es una oportunidad para reconstruir ese vínculo esencial entre la sociedad y quienes tienen el deber de protegerla. ¿Podría este caso ser un asunto de racismo? El caso de Jamal al-Karim, el inmigrante que fue víctima de un uso desproporcionado de la fuerza policial en Norrköping, no solo ha generado indignación por el abuso de autoridad, sino que también ha reavivado un debate fundamental sobre el posible trasfondo racista que podría estar presente en estos sucesos. Este tema fue ampliamente cubierto por el periódico sueco Expressen, uno de los medios más importantes del país, que junto a otros como SVT Nyheter, dedicaron artículos extensos al análisis de esta cuestión. ¿Por qué se plantea la posibilidad de racismo en este caso? Existen varias razones que hacen que el público, los expertos y los activistas consideren que el incidente no puede entenderse solo como un caso aislado de mala conducta, sino que podría ser un reflejo de discriminación racial sistémica. 1. La víctima es un inmigrante. Jamal al-Karim es un hombre inmigrante, probablemente originario de Medio Oriente o África, regiones cuyos ciudadanos a menudo enfrentan prejuicios y estereotipos negativos en Europa. Estudios y reportes en Suecia han mostrado que las personas con antecedentes migratorios suelen ser objetivo de mayor vigilancia policial, y en ocasiones,
de acciones represivas más severas. 2. Desproporción en la reacción policial frente a una infracción menor. El incidente comenzó con una queja por música a alto volumen, una falta menor que normalmente no justificaría una intervención tan violenta. El uso de spray de pimienta contra alguien que no opuso resistencia y que estaba esposado parece un acto desmesurado. Este tipo de respuesta desproporcionada es frecuente cuando hay sesgos implícitos contra minorías. 3. Uso de fuerza contra una persona indefensa. Una de las pruebas más contundentes, mostrada por la grabación de un vecino, reveló que Jamal estaba sentado pacíficamente, sin signos de agresividad o resistencia. El oficial LN, sin embargo, usó spray de pimienta a corta distancia. Este acto plantea la pregunta crucial: ¿habría ocurrido lo mismo si Jamal fuera un ciudadano blanco y nativo de Suecia? Esta interrogante ha sido objeto de debate público y académico. 4. Estudios sobre perfilamiento racial en Suecia y Europa. Numerosas investigaciones internacionales, incluyendo informes de Amnistía Internacional, Amnesty International, y otras organizaciones de derechos humanos, han documentado el fenómeno del perfilamiento racial en fuerzas policiales europeas. En Suecia, estas investigaciones sugieren que las minorías étnicas y los inmigrantes son más susceptibles de ser detenidos, controlados y sometidos a violencia por parte de la policía. ¿Reconoció el tribunal la existencia de racismo en su fallo? A pesar de la relevancia del tema, los tribunales suecos suelen evitar mencionar explícitamente racismo en sus sentencias, principalmente por la falta de pruebas directas que demuestren la intención discriminatoria del acusado. En este caso, aunque el tribunal condenó al oficial por abuso de autoridad y falsificación de informes, no incluyó la palabra racismo en su veredicto. Sin embargo, muchos activistas y expertos en derechos humanos sostienen que el racismo sistémico, o racismo institucionalizado, puede manifestarse sin expresiones explícitas o declaraciones discriminatorias. Es decir, el daño puede ser resultado de prejuicios arraigados y prácticas institucionales que afectan desproporcionadamente a las minorías, aunque no se reconozcan formalmente. Reflexión final: ¿qué implica esta sospecha de racismo? Si bien en la superficie este caso puede parecer un incidente individual de mala conducta policial, es necesario entender que podría ser el síntoma de problemas más profundos relacionados con la discriminación racial en el sistema. La pregunta que muchos se hacen es: si Jamal fuera un hombre blanco y sueco, ¿habría sido tratado de la misma manera? En democracias como Suecia, plantear y analizar estas preguntas es crucial para exigir responsabilidades, implementar reformas y reconstruir la confianza entre la sociedad y las instituciones encargadas de protegerla. La transparencia, la justicia y la igualdad ante la ley deben ser valores inquebrantables para evitar que la injusticia y la desconfianza sigan creciendo. Este análisis fue ampliamente difundido por el periódico sueco Expressen, que cubrió detalladamente el caso y las repercusiones sociales, resaltando la importancia de examinar el posible componente racial en la actuación policial. Otros medios, como SVT Nyheter, también han destacado el tema, promoviendo el debate público y la conciencia social sobre estos temas tan sensibles y necesarios de abordar.